Dejamos sentada en la clase la importancia de encontrar un método para Descartes que es común a toda la época. En el texto 2 de la Yuga, del discurso del método, puedes ver cómo Descartes señala la necesidad de buscar otro método, comprendiendo las ventajas de los tres métodos utilizados ya en la escolástica y eliminando los defectos. La idea es que como la lógica que utilizaban, ¿vale?, en la Edad Media, ¿no?, en la escolástica en concreto, que era la lógica que provenía de los estudios de Aristóteles, tenía un gran número de preceptos, un gran número de reglas. La idea de Descartes ahora es encontrar unos pocos preceptos, unas pocas reglas, que vamos a ver que son cuatro reglas, ¿vale? Nada más. La idea es entonces que lo que hay que hacer es, una vez obtenidas las cuatro reglas, observarlo, ese método, observar su aplicación, pues con mucho cuidado, y seguir esos pasos uno a uno y en el orden que tiene que ser. Como vemos entonces, las cuatro reglas de las que hablábamos, que van a consistir, primero, no aceptar nada en los juicios que no sea claro y distinto. Esto es la regla de evidencia. Solo vamos a aceptar lo evidente. 2. Segundo paso. Si no tenemos evidencia, lo que vamos a hacer es aplicar un análisis, dividiendo cada una de las dificultades con las que nos encontramos hasta llegar a unos, digamos, elementos muy simples donde sí vamos a encontrar la evidencia, ¿vale? El análisis lo que busca es encontrar la evidencia en unos problemas que son complejos y que por ello hay que dividir hasta los elementos más simples. El tercer paso es el paso de la síntesis, donde lo necesario, para hacer lo que hay que hacer necesariamente, es, partiendo de esos núcleos de evidencia que encontramos en el análisis, ir subiendo poco a poco hasta los más complejos, o sea, recomponiendo. Y por último, lo que tenemos que hacer es enumerar y revisar todos esos pasos que dimos. Por lo tanto, la idea que tiene Descartes a la hora de plantear estas cuatro reglas es el tener unas cadenas de razones, de razonamientos, que sean simples y fáciles, ¿vale?, tipo las que utilizan los geómetras en sus demostraciones, ¿vale? Por lo tanto, el método cartesiano lo que va a plantear es ir desde las cosas más simples y fáciles de conocer hasta las más complejas. Veamos entonces en primer lugar la regla de evidencia. La idea es que no se admita nunca nada que no sea evidente. El punto es, ¿qué es evidente? Para Descartes, evidente es aquello que se da en la intuición. Ya habíamos visto esto en ¿quién? En Platón, ¿vale? Y esto, el darse en la intuición, es algo que es un acto puramente racional, donde lo que hace la mente es ver de un modo inmediato y simple una idea, o sea, tiene una intuición. Por lo tanto, en la evidencia, si os fijáis, lo que se da inmediatamente. No hay una cadena deductiva, no hay nada mediado, no hay nada en el medio entre la intuición y la idea. Lo que la mente ve entonces es una idea clara y distinta. Y porque es clara y distinta podemos advertir
todos sus elementos sin la menor duda, o sea, no va a ser una idea oscura, ¿vale? Tampoco va a ser una idea confusa, porque en tanto distinta va a estar separada de las demás y no la vamos a poder confundir con otra. Tenemos entonces que lo evidente se da en la intuición y que la intuición es un acto puramente racional, por lo cual va a resultar indudable lo que captemos con evidencia. ¿Va a ser lo verdadero o falso? Y la propiedad que va a tener esta intuición va a ser la propiedad de la certeza. Por lo tanto, lo que tenemos es, como primera regla, y aquí lo tenéis, que lo que no sea evidente tiene que ser rechazado, ¿vale? La evidencia, por lo tanto, si os fijáis, va a ser el criterio de verdad, el criterio de certeza. Y lo que va a hacer es que nos lleve a entender que no podemos experimentar con una intuición sensible, sino únicamente con una intuición intelectual, porque lo que va a exigir, ¿vale?, es que el conocimiento se quede en los dominios de la mente. Acordaros que por eso él es un racionalista que se opone ¿a qué? Al empirismo, que va a sostener que solo es posible la intuición sensible. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que con la evidencia nosotros lo que obtenemos es una idea clara y distinta, y eso es lo que se va a llamar naturalezas simples o ideas innatas. Innatismo que nosotros ya conocemos de quién, de Sócrates con su mayéutica y de Platón con su teoría de la reminiscencia. Seguimos entonces con la regla de evidencia, que recordad, implica no admitir jamás una cosa como verdadera sin conocerla de manera evidente. Y vimos en la anterior diapositiva que eso lo que nos llevaba es a tener que, gracias a la evidencia, lo que nosotros podemos tener son naturalezas simples, que son ideas innatas, ¿vale? Tenéis eso aquí, en este cuadro, donde podéis ver que lo verdadero para Descartes va a ser lo evidente va a ser dado en la intuición, lo que es evidente y dado en la intuición van a ser ideas claras y distintas, que ya vimos antes cómo se tienen que definir, y que son naturalezas simples, que son ideas innatas. Las naturalezas simples entonces se distinguen por la claridad y la distinción, que es la nota de la evidencia. Van a ser los pilares, en tanto simples, donde se van a asentar las ideas complejas. Son muy pocas las naturalezas simples, ¿vale? Extensión, sustancia, figura, unidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestras ideas no son simples, sino que son complejas. Ya dijimos antes que el número era reducido. Por lo tanto, importantísimo, hay que buscar la manera de reducir las ideas complejas a simples o evidentes. Ahí es donde vamos a tener la segunda regla, que es la regla del análisis, ¿vale? Quedamos entonces que las naturalezas simples, son ideas innatas. Están, por lo tanto, en la mente. ¿Cómo están en la mente? Potencialmente. Y podremos conocerlas, pasar de esa potencia, ¿no?, de tenerlas presentes al acto de tenerlas presentes, gracias a una capacidad natural que tenemos de conocerlas. ¿Por qué? Porque somos racionales. Están en nuestra mente, somos racionales, por lo tanto, podemos conocerlas. Es obvio entonces que esto es algo que Descartes deja postulado, puesto,
para poder garantizar un conocimiento evidente, ¿vale? En tanto que son evidentes, las naturalezas simples, que son ideas innatas, no pueden ni necesitan ser demostradas. ¿Por qué? Porque caen fuera de la cadena de deducciones al ser el inicio, aquí lo tenemos, ¿vale? El inicio, al reducirlos a esas simples, caen, os decía, fuera de la cadena de deducciones. Son las ideas innatas, naturalezas simples, son unidades simples de conocimiento que van a ser la base de toda demostración y por eso precisamente no pueden ser demostradas porque caen fuera de la cadena. Con ellas se va a iniciar la... Veíamos antes la necesidad de encontrar núcleos de evidencia, por lo tanto, de pasar de ideas complejas, que son la mayoría de las que nosotros tenemos, a ideas simples que son evidentes. ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, ¿qué podemos hacer si no tenemos evidencia? Pues aplicar la segunda regla del método, que es la regla del análisis. Y que precisamente lo que esta regla va a hacer es coger esas ideas complejas, coger esas dificultades, porque como no tenemos evidencia es difícil conocerlas, y van a dividirlas, ¿vale?, en tantas partes como fuese posible para resolverlas mejor. ¿Qué significa resolverlas mejor? Encontrar evidencias, ¿vale? O sea, encontrar naturalezas simples. Entonces, ¿el problema cuál es? Tenemos un conjunto de ideas complejas, que ya vimos antes que eran la mayoría de las que tenemos. Y para resolver ese problema, lo que hay que hacer es analizar, que consiste en descomponer lo complejo en elementos que sean simples. Desde el momento en que son simples, son intuidos. Hay que recordar que la intuición nos da un contacto directo con la idea y no un contacto mediado, o sea, mediante razonamientos. Entonces, descomponemos el complejo en elementos simples que van a ser intuidos como ideas claras y distintas que son evidentes. Recordar entonces lo que es claridad y lo que es distinción que vimos en la diapositiva anterior. Lo contrario de ideas claras, las oscuras. Lo contrario de ideas distintas, las confusas. Por lo tanto, mediante el análisis lo que vamos a hacer es ir de lo complejo a lo simple y de lo desconocido a lo conocido. Pero ¿qué hacemos una vez que tenemos el análisis hecho? O sea, la segunda regla. Vale, tengo núcleos de evidencia, tengo ideas claras y distintas, ya no son confusas, ya no son oscuras, pero ¿qué hago con ellas? Porque yo tenía un problema complejo y ahora lo que tengo son los núcleos de evidencia que constituyen ese problema complejo, pero no tengo solucionado el problema complejo. Para eso lo que tengo que hacer es utilizar la tercera regla, que es la regla de la síntesis, y conducir por orden mis pensamientos, empezando precisamente por esos simples que encontré en la segunda regla, que era la del análisis, para ir subiendo poco a poco, desde lo más simple hasta lo más difícil, compuesto, complejo, eso sí, suponiendo, para ir haciendo esa ascensión, un orden, y por lo tanto, precediendo unos a otros.
Lo que hago en la síntesis es ir desde las ideas simples que conseguí, perdón por esto, conseguí por análisis, hasta reconstruir el problema, que era el problema inicial que yo tenía, que no había podido conocer de una forma evidente, por eso había tenido que aplicar el análisis. La síntesis, entonces, es un proceso, igual que el análisis es un proceso. En este caso, la síntesis es un proceso ordenado de deducción, donde lo que voy a hacer es ir viendo cómo las ideas se encadenan a otras necesariamente, y gracias precisamente a ese proceso de encadenamiento que va de lo más simple a lo más complejo, lograremos ampliar nuestros conocimientos con nuevas verdades, ¿vale? Mediante un proceso, ya no un proceso aleatorio o un proceso sin seguridad, como sería el que nos proporcionaría, por ejemplo, para Descartes, la empiría, ¿no? El conocimiento de la experiencia, sino un proceso tipo lo que usan los matemáticos, yendo de lo más simple a lo más complejo mediante deducciones, por lo tanto, mediante un proceso riguroso de concatenación de ideas. ¿Qué es lo último que nos falta por hacer? Dado que ya hicimos el análisis y la síntesis y logramos ampliar los conocimientos, pues revisar. Tenemos que comprobar. Y la comprobación y enumeración, que es la cuarta regla, se basa en hacer unos recuentos, ¿vale? Y unas revisiones de todo el proceso para ver que no hayamos omitido nada. Por lo tanto, la comprobación, última regla, ¿vale? Consiste en comprobar todo el proceso analítico, sintético, segunda regla, sintético, tercera, ¿vale? Para abarcar de un solo golpe, ¿vale? Todo el problema, viendo que no haya habido ninguna equivocación o ninguna omisión, y que, por lo tanto, al verlo de un solo golpe, lo que tendremos es que volvemos a aquel punto de partida que era la intuición. Conclusión, entonces, de estas 4 reglas del método: evidencia, análisis, síntesis y comprobación. Conclusión, que la verdad no depende de la experiencia externa, por lo tanto, contra el empirismo, que vamos a ver representado por David Hume, ¿vale? La verdad, por lo tanto, es un concebir en la mente y en un sometimiento a las leyes de la propia mente, o sea, a las leyes, obviamente, de la lógica, ¿no? Lo que podemos hacer es llegar a la verdad solo si seguimos las reglas de nuestro propio pensar. El método, ¿vale?, que surge precisamente de la aplicación de deducciones, por tanto lógica, no ya la lógica que utilizaban los medievales y los escolásticos, ¿no?, que ya vimos que para Descartes en el texto Siuga II tenía problemas, solo había que rescatar de ella pues lo que nos daba ventajas, ¿no? Pues ese método es precisamente, aquí lo tenéis, el someterse la mente a sus propias leyes, no a nada externo. Solo podremos obtener verdad si sometemos nuestra mente a nuestras propias leyes para encontrar ¿qué? Pues las ideas simples, que son ideas innatas. Por lo tanto, si os dais cuenta, eso que decíamos antes, de que, cosa que va a criticar Kant, ¿no?, y de Descartes y de toda la concepción de la razón de los racionalistas, pues realmente lo que tenemos aquí es una razón todopoderosa sobre la cual nunca se discute ni se somete a crítica, ¿vale? Este método, entonces, consiste en decir
que la mente tiene que someterse a sus propias leyes para encontrar las ideas que están en la propia mente, va a ser el punto de partida de la nueva filosofía que va a inaugurar Descartes, que es el racionalismo, que a su vez inaugura la modernidad.